Buen día, mi nombre es Jefferson Enrique Rincón Neira, pertenezco a la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Pamplona. Para el día de hoy traigo la solución al quiz de campo eléctrico de electromagnetismo grupo L de Lindos. Para el ejercicio tenemos el siguiente enunciado, que nos dice un campo eléctrico con una magnitud de 7,36 kN sobre Coulomb se dirige verticalmente hacia arriba y es generado por dos placas horizontales cargadas. Las placas tienen una longitud de 978 milímetros y están separadas por una distancia de 48 milímetros. Unión negativa con una masa de 783 por 10 a la menos 18 kilogramos y una carga de menos 73 microcoulomb es lanzado horizontalmente del extremo izquierdo y a la mitad de la separación entre las placas, con una velocidad de 6,8 megámetros sobre segundo. Y nos piden determinar si el ion golpea en una de las placas y si es así, en qué instante y en qué lugar ocurre este impacto. Como inicio a la resolución del ejercicio tenemos que tener en cuenta el enunciado que se nos da y en base a él tener como un gráfico, realizar un gráfico el cual nos ayude a analizar bien cómo se va a comportar el ion que nos piden que calculemos, tanto su instante como lugar de impacto. Entonces pues el ejercicio nos dice que tenemos dos placas que están ubicadas horizontalmente y nos dicen explícitamente que el campo eléctrico se dirige de forma vertical. Podemos asumirlo de esta manera. Entonces podemos hacer que la placa abajo sea positiva, siguiendo la lógica de esta de que el campo eléctrico tiene que ir verticalmente. Entonces la placa abajo será positiva y la placa de arriba será negativa, haciendo que el campo eléctrico salga de la base positiva y entre a la negativa. Seguido con el ejercicio nos piden que dibujemos el ion según las especificaciones dadas. Entonces lo dibujamos en la parte izquierda a la mitad de la distancia que hay entre la separación de las placas. También como, por así decirlo, inicio para resolver el ejercicio, tenemos los múltiplos y submúltiplos, usados a conveniencia para facilitar el proceso de conversiones. En base a lo que fue el gráfico anterior, podemos empezar a analizar lo que puede suceder con nuestro ion negativo. Pero pues primeramente se nos da la longitud de las placas y la distancia que hay entre ellas, la distancia de su separación. Podemos empezar a analizar lo que es el ion, cómo se puede comportar en nuestro sistema. Puede ser que el ion se dirija hacia arriba con una parábola y choque al campo negativo, pues no tendría mucho sentido ya que es un ion negativo y una placa negativa deberían repelerse. La segunda opción que tenemos es que simplemente sea su velocidad inicial, su aceleración tan fuerte que salga del sistema. Y como tercera y más probable, por así decirlo, instancia o posibilidad es que choque contra la carga positiva. Y pues golpea ahí en un instante y en tiempo determinado. Como ya dije, tenemos los múltiplos y submúltiplos. Estos nos pueden ayudar para hacer las conversiones al sistema internacional de medidas. Tenemos el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico que está como 7,36 kN sobre Coulomb. Entonces, el kilo se expresa como 10 a la 3. Entonces podemos cancelarlo con el kilo que debería estar acá y se nos va a dar de una vez la conversión directa, que es 7,36 por 10 a la 3 newton sobre segundo. Vamos a hacer lo mismo con la longitud, la distancia, pero para lo que es mili. El mili se expresa como 10 a la menos 3, entonces podemos cancelar este mili con este mili y se nos va a dar que esto es 978 por 10 a la menos 3 metros. Lo mismo se va a hacer con la distancia, la masa ya se nos da en kilogramos, no tenemos que hacer conversiones. Con la carga se nos da que es menos 73 micro coulomb. El micro se expresa como 10 a la menos 6. Entonces podemos cancelar este con el micro que debería estar acá y se nos va a dar menos 73 por 10 a la menos 6 coulomb. Lo mismo se nos va a dar con la velocidad inicial. Y como dato extra, o bueno, no extra, un dato que sería tener muy en cuenta, haciendo un poco de análisis, es la distancia en la que está la carga, en la separación entre ambas placas. Entonces se nos da la distancia y se nos dice que está a la mitad. Entonces podemos dividir esa distancia, que la conocí como D2. Entonces simplemente dividimos este resultado entre 2 y se nos va a dar, por así decirlo, la distancia o la posición en la que está el ion negativo, que es este. Y ese sería el previo análisis o las previas operaciones que tendremos que hacer antes de empezar a atacar este ejercicio.
Con la siguiente solución de ejercicio tenemos que tener en cuenta los datos que ya obtuvimos anteriormente y vamos a utilizar la segunda ley de Newton para empezar a operar todo. Entonces, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración y podemos hallar la fuerza calculándola multiplicando la carga por el campo eléctrico de esta manera. Se nos va a dar ese resultado: fuerza es igual a menos 0.53 newton. Entonces, teniendo la fuerza y tenemos la masa, podemos reescribir la segunda ley de Newton como aceleración es igual a fuerza sobre masa. Entonces, operando tenemos que aceleración es igual a menos 0.53 sobre 783 por 10 a la menos 18. Y damos con que la aceleración es igual a menos 6.76 por 10 a la 14 metros sobre segundo. Entonces podemos usar la fórmula de posición final. Entonces tenemos esta siguiente fórmula: de posición final de forma escalar, y final es igual a y inicial más velocidad inicial en y más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado en unidades de metros. De esta fórmula tenemos que rescatar algo, y es que la velocidad inicial en y es nula, no tenemos velocidad en y. Se nos dice que es lanzado de forma horizontal en x. Entonces la velocidad en y vendría equivaliendo en 0. La posición final, a conveniencia, necesitamos que sea 0. La posición inicial, la y inicial, se nos dio que es la separación entre las dos cargas dividido entre 2, porque se nos dice que está ubicado en la mitad del plano, a la izquierda a la mitad. Y seguimos con la aceleración. Entonces, primeramente tenemos que reemplazar la aceleración en y se nos da la siguiente ecuación: 0 es igual a 0.024 más un medio que multiplica a nuestra aceleración por el tiempo al cuadrado. Operando el 1 medio con nuestra aceleración obtenemos la siguiente ecuación: 0 es igual a 0,024 menos 3.38 por 10 a la 14 por el tiempo al cuadrado. De aquí hay que rescatar que podemos despejar el tiempo. Nuestra misión es despejar el tiempo para hallar el instante en el que va a golpear. De ahí despejamos estos, pasamos a la izquierda y quedamos con lo siguiente: nos va a quedar que menos 0,024 es igual, sobre menos 3,38 por 10 a la 14 es igual a la de raíz cuadrada del tiempo al cuadrado. Sacamos raíces para poder cancelar este cuadrado y quedar con el tiempo solo. Entonces se va a ir este cuadrado con esta raíz, y esta raíz que queda simplemente la vamos a operar. Y operando de esta manera tenemos que el tiempo es igual a 8,42 por 10 a la menos 9 segundos. Para concluir con el ejercicio nos ayudamos de la siguiente fórmula: x final es igual a x sub 0 más la velocidad inicial en x por el tiempo. Entonces pues x sub 0 va a valer 0, no tenemos por así decirlo posición en x, no hay nada que calcular por este lado. Entonces vamos a ir por la velocidad en x por el tiempo, que la velocidad en x es la velocidad inicial que nos dieron. Entonces simplemente vamos a reemplazar la velocidad por la velocidad dada anteriormente y el tiempo que hallamos. Esto en unidades de metros, porque estamos hallando la posición final. Hacer la multiplicación de estos dos nos va a dar como resultado que x final es igual a 0,053. De este resultado podemos concluir que la placa va a golpear en alguna parte, en este instante 0,53, entonces va a salir y va a golpear acá, en esta posición, x 0,053 metros. Y en el instante de tiempo que calculamos anteriormente, donde el tiempo es igual a 8,42 por 10 a la 9 segundos. Y esto sería todo por hoy. Muchas gracias. Esta es la solución al quiz, inciso negativo. Gracias por su atención.